Cada cierto tiempo se vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre si es conveniente o no seguir utilizando la unidad de fomento, más conocida como UF, acongojados por el alza que implican créditos, precios de arriendo y aranceles estudiantiles, entre otros. Pero, ¿solucionaría eliminarla el problema de fondo? ¿Qué pasaría con la inflación? ¿Cómo se calcularían las tarifas y créditos? Los invitamos a dar una mirada a los principales conceptos relacionados a la UF para así poder formar su propia opinión. Partamos por el concepto más básico. ¿Qué es la UF? La UF es una unidad de medida, es una forma de medir el valor de algo. Que se denomina unidad de fomento porque la idea era fomentar la economía y reducir la incertidumbre inflacionaria, ¿ya? Y se crea este índice llamado unidad de fomento. La UF fue creada en 1967 en el gobierno de Eduardo Frei Montalva y la lógica era poder manejar la inflación porque en esa época había periodo de hiperinflación. Hay que recordar que Chile es uno de los países que históricamente ha sido de los más inflacionarios en el planeta. Ya en 1870 se hablaba de este país extraño que tenía inflación, otros países no tenían inflación. En 1920 y tanto hubo un gran profesor norteamericano que vino a hacer un estudio por este fenómeno extraño que era la inflación en Chile. Entonces, la creación de la UF a finales de los años 60 fue realmente un avance en el sentido de que se creó un mecanismo para proteger al ahorrante respecto de una tradición inflacionaria que era realmente larga y profundamente intensa. La UF es un instrumento frente a este flagelo que tiene que ver con la mantención del poder adquisitivo o de los compromisos de deuda. Y por tanto, tenía en esa oportunidad una reajustabilidad trimestral. No se reajustaba todos los días, como ocurrió ya después del año 76. Antes se reajustaba una vez por trimestre, porque bueno, se consideraba que con eso uno ya podía protegerse de la inflación. Pero claro, después vino la hiperinflación de los 70 y ahí, claro, la historia cambió. Y existe en la época de los escudos, ni siquiera del peso. O sea, de hecho era un experimento de alguna forma bastante novedoso en Chile cuando teníamos un episodio relativamente de inflación bastante elevado. Entonces, frente a esa necesidad, yo diría que Chile fue pionero en ese tipo de mecanismo en la región. Para poder proteger los ahorros de los trabajadores, efectivamente el gobierno crea esta unidad de reajustabilidad que cuando partió valía 100 escudos. Una UF valía 100 escudos. Por tanto, si yo tenía 1000 escudos ahorrados en el banco, eso era equivalente a 10 UF. Y se reajustaban año por año en función de lo que la inflación subiese. Por tanto, fue creada justamente para proteger los ahorros frente a la inflación que lamentablemente afectaba a Chile en esa oportunidad. No es más que una cláusula contractual de indexación a la inflación para tú poder asegurarte en episodios inflacionarios de que tu dinero, tu plata, en términos reales, en términos de poder adquisitivo, permanece constante. Lo que es muy necesario en episodios inflacionarios, donde hay inflación volátil, saber que tú vas a poder ir al supermercado y comprar lo que originalmente tenías contemplado, por decirlo así. En América Latina muchos países han tratado de proteger el poder de compra del ahorro. Chile lo hizo a través de la creación del UF en los años 60. En Argentina, en Perú, en Brasil, la gente lo que hacía era que se iba a la moneda extranjera, al dólar. Entonces, lo que tiene de interesante la UF como fenómeno es que permitió no dolarizar la economía chilena, a diferencia de Argentina, que está extremadamente dolarizada. O sea, la UF al final viene siendo como la televisión, al final te muestra una realidad, que no quita que lo que pasa atrás pasa en verdad. Que es una unidad financiera que es ajustada por la inflación. Chile es un caso medio excepcional dentro del mundo en que ocupan esta variable que tiene un nombre que se llama UF para poder hacerle seguimiento a esos contratos a largo plazo, pero la realidad es que normalmente en el mundo no se ocupa. Lo que al final se ocupa es que el precio se ajusta por la inflación. Y todo el mundo tiene que estar muy al tanto de cuánto es la inflación, cómo está haciendo, porque los contratos de alguna forma van subiendo de acuerdo a eso. ¿Qué genera esto? Que todo el mundo tiene que estar poniéndose de acuerdo en cuánto es la inflación del mes, cómo fue, hacer la matemática para poder llegar al nuevo valor para poder pagar. Entonces la UF viene siendo una simplificación de esa aritmética y para hacerlo mucho más fácil. Pero el origen está en este tema de la inflación. Existiendo la necesidad global de hacerse cargo de la inflación y de utilizar el mejor mecanismo posible, otra de las dudas más frecuentes es si ¿es la UF un invento chileno o existe en otros países? En otros países existe la UF, sí, o existen cosas parecidas a la UF. Por ejemplo, en México, ¿ya? México tienen algo parecido. Sé que en México tienen los goodies, que es también una unidad de
inflación, que es que es la gracia que te permite de alguna forma de hacer algunos contratos. Que se van reajustando por inflación pasada. Ellos también tuvieron en el año 95 una crisis financiera e inflación. Y por tanto tienen justamente esos mecanismos de reajustabilidad. Son usos muy particulares. No hay ni un país en el mundo que tenga este nivel de penetración de una unidad distinta a la moneda. Hay otros países, ya países tan desarrollados como Estados Unidos, que incorporan índices que se reajustan en función de la inflación pasada, igual que la UEF, en su mercado financiero para generar este arbitraje de las tasas de interés. Y en el caso de Estados Unidos hay bonos del Tesoro americano que tienen un mecanismo parecido al de la unidad de fomento. En cambio, los créditos hipotecarios no. En Estados Unidos se da más en términos del mercado financiero, de que uno transa instrumentos en UEFs o en indexación a la inflación, que también genera algo de certeza, pero no se justifica en países donde la inflación está bastante anclada al 2%, digamos, por decirlo de alguna forma. Puede que eso haya cambiado ahora último, que la inflación se disparó a lo largo de todo el mundo, pero se da más en regiones donde la inflación es alta, volátil y compleja en términos de control. Y hay otros países más cercanos a la región donde ni siquiera tiene mucho sentido, ¿ya? Porque siguen con inflaciones tan altas, donde da lo mismo tener o no tener, porque al final del día la inflación sigue siendo tan alta y tan persistente y tan poco predecible que te da lo mismo tenerla o no tenerla. Pero, en pocas palabras, no es un invento chileno. Nos queda claro que la UEF no es algo tan único de Chile, o al menos hay herramientas parecidas en otros países. Ya habiendo abordado qué es y para qué se usa una unidad de fomento, nos queda por conocer cómo se calcula la UEF. Bueno, la unidad de fomento se calcula en función de la inflación del mes anterior. En febrero salió el dato de enero, de la inflación de enero, uno lo tiene en febrero, no lo tiene en enero, entonces tú no puedes indexar durante enero la inflación de enero porque tú no sabes cuánto va a ser la inflación de enero. Entonces en febrero tú tienes este dato de enero. Te fijas, a lo que busca el índice es que mes por mes, justamente los dineros ahorrados y bueno, y en la actualidad también las deudas, se vayan reajustando en función del aumento del costo de la vida. Pongamos el caso concreto. En febrero salió comunicada la inflación de enero que fue de un 0,8%. Desde ahí empieza a correr ese 0,8% de enero hasta la fecha de la próxima comunicación en términos de inflación. Y en ese mes entero, cuando la inflación se ajusta día a día, por lo tanto uno puede saber el valor del UEF día por día. Tú pones UEF al día en Google y lo primero que te aparece es la página de impuestos internos. A nadie le gusta meterse a la página de impuestos internos, pero es una buena fuente de información y te va a aparecer la UEF diaria, con 2 decimales. Te va a aparecer 35.563,82 centavos, porque se calcula en forma diaria en función de cuánto varió el IPC del mes pasado. Todos los días varía en función de cuánto fue el IPC del mes pasado. Como cualquier índice, la única diferencia es que es un índice que tiene un signo peso adelante. Como podemos ver, la unidad de fomento es una herramienta muy útil para simplificar el cálculo de reajuste por inflación, teniendo una cifra clara y conocida para cada día. Para saber cuánto fue la inflación y así poder calcular la UEF, se utiliza el indicador Índice de Precios al Consumidor, conocido como IPC. Bueno, para poder medir este fenómeno que es relativamente contemporáneo, o sea, los fenómenos de hiperinflaciones o inflaciones o aumentos del costo de la vida son cosas que han ocurrido en los últimos 100 años. Antes no hubo episodios inflacionarios. Y es un fenómeno que efectivamente carcome el poder adquisitivo de los trabajadores y que obligó justamente a crear un índice que midiera ese perjuicio. Y ese índice se le colocó como nombre propio Índice de Precios al Consumidor. El IPC es una canasta, ya si uno lo quiere pensar de una manera, es como un carrito de supermercado. Pero el problema es que lo que consume usted, lo que consumo yo, difiere, no es exactamente la misma canasta. Entonces lo que se hace a través del Instituto Nacional de Estadística es un estudio donde se hace una estructura promedio del consumo de todas las chilenas y chilenos de todos los tipos de bienes de consumo, de consumo habitual. ¿Qué es lo que mete en ese carrito de supermercado una familia promedio? 1 litro de aceite, 1 kilo de arroz, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y por supuesto no es solamente comida, también hay vestuario, también hay pasajes de metro, también hay servicios de educación, de salud, etcétera.
pero es una canasta de lo que supuestamente consume una familia promedio. Y en el caso de Chile se empezó a medir el año 28, justamente para empezar a calcular de qué manera este fenómeno de aceleración de los precios, afectaba a las familias chilenas. Eso es básicamente el IPC, y la variación del IPC es lo que da origen a los cambios en la UEF. ¿Se usa necesariamente la UEF en todos los créditos? ¿En qué otro ámbito se utiliza? Bien, no todos los créditos se calculan en UEF, y esto tiene que ver con la capacidad que tenemos de predecir la inflación. Y por eso que los créditos de consumo, las líneas de crédito, las tasas rotativas de la tarjeta de crédito, todos los créditos de corto plazo, en general sus tasas son nominales, ¿ya? Porque tú tienes una aproximación o sabes más o menos cuánto va a ser la inflación en el corto plazo. Entonces, generalmente cuando se creó la UEF se ocupaba mucho para contratos de largo plazo. Y por eso el uso natural fue los créditos hipotecarios, todo lo que tenía relación con la vivienda. ¿Por qué? Porque al final eran contratos que eran a 20, 30 años y nadie sabía qué iba a pasar a futuro. Tú quieres cubrirte contra riesgos inflacionarios de largo plazo, ¿okay? Un 3% en un año no es la gran cosa quizás, pero en 30 años sí. En ese sentido, tú quieres de alguna manera saber que tu casa no va a perder poder adquisitivo por lo menos. O sea, es bueno que quien se endeude en UEF sepa que se está endeudando con un valor permanente que va creciendo en el costo de la vida. Y al revés, es bueno para el que deposita, ahorra, que sus ahorros vayan creciendo en la medida que la inflación aumente. Luego, con el tiempo se fue ocupando en otros servicios, por ejemplo los seguros. Así también hay contratos legales que de alguna forma dan cuenta que se hacen en UEF o pagos que son a muy largo plazo. Por ejemplo, la mantención de niños, etcétera, se hace en UEF para poder de alguna forma generar un contrato que sea válido por mucho tiempo. Entonces, la creación de la UEF es para proteger el ahorro. Pero un banco, cuando usted deposita en un banco y el banco le promete pagar en UEF el depósito, simultáneamente ese banco le va a prestar a alguien, le va a prestar a una persona, por ejemplo, para un crédito hipotecario, o a una empresa para un crédito comercial o de otro tipo. Y entonces, si es que tiene una deuda con usted porque usted tiene un depósito que está en UEF, también el banco va a tener que prestar en UEF para poder no tener ese riesgo inflacionario excesivo. Entonces, ¿por qué los créditos están en UEF? Bueno, es en parte porque los depósitos están en UEF, los bancos tienen que estar calzados. Y esa es la razón de fondo. Si parte importante de nuestras deudas y compromisos financieros están en UEF, ¿sería una buena idea que los sueldos también se calcularan en UEF? Bueno, precisamente porque no es una buena idea que la economía esté indexada. Es decir, la UEF es un remedio que se generó en los años 60 para hacer frente a una enfermedad que era la inflación muy alta. En los años 60 y antes también, las tasas de inflación anual normales eran del 25, 30, 40%, a veces más incluso. Bueno, todo el camino que el Banco Central quiere recorrer es sacar la UEF de la sociedad chilena, paulatinamente. Por tanto, si lo colocas en los sueldos, sería un paso en la otra dirección. Además hay un problema, en Europa pasa harto eso también, o pasaba harto, del espiral inflacionario, de que de alguna forma, si tú subes los sueldos por la compensación inflacionaria, eso va a hacer a su vez que la empresa aumente los precios de sus productos. Y probablemente eso haría que los precios de algunas cosas tan pedestres como un kilo de pan, cuando lo fuese a comprar, te dijese esto vale 0,3 UF. O sea, podríamos terminar una economía en la cual todos los precios y los salarios quedan denominados en unidad. Pero claro, debieran eventualmente calcularse en UEF. Ahora, el problema de hacerlo de esa manera es que eso impactaría también la economía y impactaría de segunda vuelta de nuevo a la inflación. Entonces sería un loop capaz que complicado de sostener. Lo que va a hacer de nuevo que la inflación aumente y eso va a hacer de nuevo que los salarios aumenten. Y justamente la idea es lo contrario. ¿Te fijas? Es avanzar hacia la normalidad que teníamos antes de la hiperinflación. Entonces, ese era un mecanismo para defenderse de una enfermedad que afortunadamente ya nos hemos curado de ella. Estamos hoy día en un episodio, un contexto puntual, pero ya llevamos 20 años con tasas de inflación del torno al 3%. Entonces, lo que hay que tratar de hacer ahora gradualmente es ir desindexando la economía, es quitando la relevancia a la UEF dentro de la economía chilena. Y eso parte por muchos contratos que antes estaban en UEF y que hoy día no están. ¿Y qué pasaría si, tal como se propone cada cierto tiempo, se eliminara y dejara de utilizar la UEF? ¿Podrían haber cambios importantes? Sí. Si tú sacas de un momento a otro, sí puede haber cambio importante.
Te fijas, no en el mundo de los créditos de consumo, porque hoy día ya hay créditos de consumo en pesos fijos, a 3 años plazo, 2 años plazo. Pero, por ejemplo, todos los ahorros previsionales, cuando uno se jubila del sistema FP, la pensión está en UEF. O sea, todos los pagos a los pensionados efectivamente están protegidos contra la inflación. El año pasado la inflación fue casi 12%. Y por tanto, automáticamente las pensiones de esos jubilados subió en 12%. Si uno desconecta esas jubilaciones de la UEF, pudiese haber habido un perjuicio el año pasado para ellos, porque no se les habría reportado automáticamente el poder adquisitivo de su pensión. Entonces eso generaría algún grado de volatilidad y de quizás disgusto o de empeoramiento, que eso es lo que quiero decir, de empeoramiento en términos de certeza, en términos de poder adquisitivo para los agentes económicos. Igual cosa para los créditos hipotecarios. Un crédito hipotecario largo a 30 años, claro, implica un riesgo en términos de inflación que si no lo puedes proteger con la UEF, lo transmitiría a la tasa de interés y probablemente significaría tasas de crédito hipotecario mucho más caras de las que tenemos hoy día. Sería lo mismo, pero sería en el fondo un poco más especulativo, a diferencia de la UEF, porque la UEF es un monto cierto en un minuto y uno lo iría viendo mes a mes. Acá tendrías que en el fondo cerrarte al principio a una cierta tasa, apostando cuál sería la UEF a cierto plazo, a 1 año, a 20 años, a 2 años, no sé, lo que sea. Por tanto, por eso yo te diría que ese desmantelamiento de la UEF, sacarla de la economía chilena, tiene que ser paulatino. De manera tal de que esos productos financieros, como una pensión, que es una cosa de largo plazo, o un crédito hipotecario, probablemente van a estar al final de la lista de aquellos a los cuales se les saca la UEF dentro de los contratos. ¿Qué es la UEF? ¿Se utiliza algo similar en otros países? ¿Cómo se calcula? ¿Qué pasaría si se eliminara? Son algunas de las preguntas que más se repiten y que hemos abordado en este capítulo. Esperamos que les haya quedado claro cómo funciona este mecanismo para poder así sopesar la conveniencia de modificarlo o eliminarlo. Como siempre en economía, antes de tomar una decisión es muy importante entender bien los posibles impactos que podría generar para así reducir al máximo el riesgo de obtener un efecto contrario al que se busca. Los invitamos a seguir atentos en nuestras redes sociales. Pronto, un nuevo capítulo.